Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo sea un tiempo de oración. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el jueves eucarístico, en el jueves sacerdotal, en la tarde hora santa, en diversos templos de nuestras comunidades. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas jueves de la cuarta semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Ramón Abad, obispo de Ravenna, en el siglo IV, año 389, por su ejemplo de vida y según la legislación de la Iglesia en aquellos siglos del comienzo del cristianismo, fue designado obispo de la diócesis de Ravenna en Italia. Por humildad no quería aceptar el cargo, sin embargo, para obedecer la voluntad de Dios, lo hizo. Asistió al concilio de Sárdica en Bulgaria y allí defendió los decretos de fe de Nicea contra los arrianos. Pensamiento josefino para la fecha. María y José forman la imagen más fiel de Jesús y por esta razón puedo formular el camino más corto a la santidad. Para mí, la vida es Jesús, es María y es José. Lo dijo el venerable Francisco Javier Nguyen. Gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. Esta semana es de primer viernes y de primer sábado. Nuestra Señora de Medjugorje pidió en el mensaje más breve de la historia de Medjugorje: este es un tiempo de oración y es un pensamiento para discernir muchísimo. Bien, amigos y amigas, estamos entonces en vísperas de la gran fiesta de la presentación del Niño Dios en el templo, fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. Es importante saber que hoy termina la novena, esta preparación de la Iglesia cuando se trata de fiestas de los santos, fiestas muy importantes, siempre se hace un novenario que, haciéndose este novenario con mucha devoción, nos prepara a profundidad para la gran celebración. Dejemos que Augusto Bustamante nos hable de este gran pasaje histórico, bíblico, de la presentación del Niño Dios en el templo. Augusto. Muy bien. Lucas concluye la narración del nacimiento de Jesús con el relato que, conforme a la ley de Israel, sucedió el
el octavo día, la circuncisión. Jesús es incorporado formalmente en la comunidad de las promesas que provienen de Abraham. Entonces, jurídicamente se convierte en israelita. Se dan 3 acontecimientos. Primero, la purificación de María. Segundo, el rescate del primogénito. Y tercero, la presentación. María entonces ofreció el sacrificio de los pobres. Siempre se ajusta a la ley, María y José. Bien. María no necesitaba ser purificada. ¿Qué queremos decir con esto? El mismo Dios hecho hombre, Jesús, y su Santísima Madre, se ajustan a una ley que ellos no necesitaban. Es que María no tenía que ser purificada, pero como justos y atendiendo a la ley, cumplen a la perfección. Y esto también sirve al cumplimiento de la promesa. Jesús en el bautismo, recordemos que a Juan le dijo, en Mateo 3:16, debe cumplirse toda justicia. Bueno, el segundo acontecimiento se trata del rescate. Ascendía a 5 ciclos. Era propiedad incondicional a Dios. ¿Qué tiene? O sea, ¿cuál sería la explicación de esto? ¿Cómo es que todo un Dios y humanamente el precio tan bajo? 5 ciclos. Pero Él cuenta con lo poquito que valemos ante una sociedad. Valemos 5 ciclos. Él, siendo el dueño de cielos y tierra, fue rescatado por 5 ciclos. El tercer momento es el ofrecimiento, que es en sí la presentación. Paristanai se dice en griego, es decir, la entrega del niño a Dios. Con esto queremos decir que le pertenece por completo. Es la entrega pública de Jesús en propiedad a Dios su Padre. Continuamos en Lucas, una escena profética. El anciano Simeón y la profetisa Ana, que acuden al templo. Esto todo lo estoy leyendo porque lo hemos extractado del libro La infancia de Jesús, en el bellísimo tomo de las obras completas del Papa Emérito Benedicto. Estos, tanto la profetisa Ana como el profeta Simeón, inspirados por el Espíritu Santo y como representantes del Israel creyente, dan la bienvenida al Mesías del Señor. Lo vemos en Lucas 2:26. Repito, esto lo estamos leyendo del libro La infancia de Jesús. El día en que el niño fue presentado en el templo, se cumplió la profecía de Malaquías. Un día vendrá a su templo el Señor, por quien el pueblo ha suspirado. Recordemos, los grandes profetas mesiánicos son, sobre todo, Isaías y en este caso también Malaquías. Bien. Simeón, como hombre justo, como se le dice también a San José, que era un varón justo. La palabra justo se dice en hebreo sadik. Y sadik significa ser honrado, ser piadoso. Esto era Simeón, honrado, piadoso, y se ajustaba a todas las normas y a todas las leyes del judaísmo. En Simeón el Espíritu moraba totalmente en él, y se le había hecho la promesa que no se moriría sin ver al Mesías. El Espíritu Santo le inspiró a decir, este niño es el Mesías
el Redentor, y lo cargó en sus brazos. Nos hacemos esta pregunta: ¿quién sostuvo la fe? A ver, Simeón cargando al niño, sostuvo al niño. ¿No sería mejor que el niño fue el que sostuvo o mantuvo firme la fe de quien lo estaba cargando? Es una pregunta que nos hacemos. Cuando cargamos al niño, lo estaremos cargando. ¿No será el mismo Dios que está cargando con nuestro compromiso de fe? Bueno, Simeón da 3 títulos en su profecía. Lo llama Salvador, luz para todos los pueblos y gloria de su pueblo Israel. De cada uno de estos títulos podríamos hablar, pero el programa es muy breve, entonces estoy simplemente haciendo pues una lectura, como les digo, sacada del libro del Papa Emérito Benedicto XVI, La infancia de Jesús. Viene la profecía. Simeón le dice a María: mira, este niño está puesto en Israel para que muchos caigan y se levanten, y a ti una espada te traspasará el alma. Por lo tanto, las gentes se van a dividir. Y tenemos en el mundo significa la construcción del hombre. Cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de la creación. Mundo, Orlando, es lo que el hombre ha construido. Mundo. En este caso, sí. Cuando decimos para la salvación del mundo, de todo esto que ha construido el hombre. Claro, con sus errores, con sus aciertos, bien. O con sus adelantos, bien. La creación de Dios es perfecta. Es perfecto. El manejo de la creación es el imperfecto. El imperfecto. Y cuando manejamos mal la creación, la convertimos en mundo. Así es. Muy bien. Por eso lo mundano es del hombre. Bien, muy bien. En la palabra que está en la profecía de Simeón, será consuelo. La palabra se dice paráclesis. De ahí es donde San Juan nos habla del Paráclito, el abogado, el consolador, el Espíritu Santo. Y recordemos, esta palabra, esta mención del Paráclito, Orlando, si yo no me equivoco, porque yo no estoy hablando acá, es cátedra, yo me puedo equivocar. Mire, yo no la he visto sino o en San Juan o en Lucas, hablar del Espíritu Santo. Ni en Mateo, ni en Marcos, la expresión Espíritu Santo no se da. Lo cual no es excluyente, sino que ellos tienen su, diríamos, su análisis, su énfasis y su estilo, porque su estilo. Los 4 evangelistas comulgan centralmente la misma idea, el mismo mensaje de Jesucristo. Por ejemplo, San Juan no tiene el momento de la Eucaristía. Por ejemplo, no lo tiene. No lo tiene. No está excluyendo la Eucaristía. Al contrario, las previas a la Eucaristía que hace San Juan son extraordinarias. Ni habla de la Navidad. Tampoco. ¿Por qué? Porque el nacimiento para Juan es un nacimiento distinto. El verbo estaba en Dios, claro, y la palabra. Es muy teológico San Juan, por eso no está en los sinópticos. Y también ellos asumen aspectos iguales unos, omitidos otros, no porque no existieron, sino porque no están en la transmisión de su catequesis. Por ejemplo, San Marcos no te habla de la Navidad, San Marcos. San Mateo te coge apenas un aspecto, los Reyes Magos, y la genealogía humana de Cristo. Es que San Marcos era imposible que hablara Navidad, porque San Marcos era un muchachito que escuchaba los sermones, las predicaciones de Pedro. Así es. Y las convierte en su
protoevangelio. Su Exactamente. primer. En cambio, Lucas, que domina el tema de la infancia de Jesús, es porque, sin lugar a dudas, lo escuchó directamente de María. Y era un gran investigador. Claro, Y de ellos tres, el mejor griego es el de Lucas, superior al mismo griego de San Juan. Y superior, en cierta forma, al griego de Pablo. Prueba de ello es que la epístola de los Hebreos, que se dice que es el mejor griego que se No, encuentra esa en la Sagrada se Escritura, adjudica, pero no es de San Pablo, es ¿no? de un alumno que Claro, manejaba a la perfección el griego. qué bonito. Porque siendo Pablo una de las figuras más importantes y quizá el más inteligente en su época, dicen que superior al mismo Gamaliel y a Filei, los grandes rabinos, que Pablo lo supera. ¿Qué tal? Sin embargo, el griego lo manejó mejor Lucas que el mismo Pablo. Y vuelvo y repito, Porque Lucas era médico, no, y el ascendente de Lucas, pues era el griego. el griego. Sí, sí. O sea, tenía, Pablo- manejaba mejor el idioma, Pablo es de Tarso. era de Tarso. Muy Claro. bien. En la misma profecía, cuando habla del consolador, ¿cierto? Como consuelo, como paráclito, abogado, Simeón lo toma en sus brazos, bendice a Dios y dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Esto lo encontramos en Lucas 2:29. Orlando, vuelvo y repito esta idea que es genial. Ya la había dicho unos minutos antes. ¿Quién crees tú que estaba sosteniendo a quién? Simeón sostuvo en sus brazos al niño. ¿No sería más bien el niño el que sostuvo la fe de Simeón? Pues hombre, el Espíritu Santo fue el que le indicó a Simeón que ese era el Mesías. O sea que Dios estaba sosteniendo la fe de Simeón, claro, indudable. Muy bien. Por eso el Magnificat de María, que es construido con hilos del Antiguo Testamento, porque ella, conocedora perfecta del Antiguo Testamento, de el Magnificat elaborado por Ana, la mamá De Samuel. María, con palabras del Antiguo Testamento, o sea, María habla, piensa, siente y construye y hace el programa de su vida con la palabra de Dios. Y le agrega proféticamente lo que ocurrirá con ella en el Todas futuro. las generaciones Claro. me llamarán bienaventurada. Por eso son tesoros de las plegarias de la iglesia judeocristiana, tanto el Magnificat como el Benedictus, relatados en San Lucas. Simeón entonces era un hombre espiritual y por eso sensible a la llamada de Dios. La luz para alumbrar a las naciones está tomada del primero y el segundo cántico de Isaías. Es que, Orlando, tenemos que tener en cuenta que cuando los profetas, cuando los evangelistas hacen la construcción de su evangelio, están retomando, no es que ellos originalmente, inspirados por el Espíritu Santo, elaboran sus evangelios por lo que se les ocurre escribir. Como hebreos eran conocedores y lectores extraordinarios de la palabra de Dios, que en ese momento era el Antiguo Testamento. Entonces, construyen con tejidos del Antiguo Testamento y hacen su elaboración del Evangelio. Porque muchas veces dicen, pero ¿y por qué esto, Lucas, esto que dice, lo toma? Pongamos el caso del arcángel San Gabriel. Solo lo vemos, San Gabriel, en Daniel, no más. Pero Lucas, conocedor y lector del Antiguo Testamento, saca
la idea del arcángel San Gabriel. La palabra Gabriel significa la voz de Dios, que solo se aparecía en la tarde, en el momento de las ofrendas. De ahí elabora su evangelio cuando menciona a Zacarías. Zacarías, que es anunciado en el templo por el arcángel San Gabriel. María, no en el templo, es visitada en su casa en Nazaret. Y José, en sueños, seguramente o en la casa de Nazaret o en alguno de sus viajes en sueño, cuando le dice, no temas, recíbela, es obra del Espíritu Santo. Porque muchas veces nosotros pensamos que los evangelios son hechos al azar, así, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo, pero tienen que tener un referente. El referente de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, que es inspirado por el Espíritu Santo. Si yo no conozco el Antiguo Testamento, no puedo entablar el diálogo con el Nuevo Testamento. No, es que la preparación al Espíritu Santo, pues, en este caso que estás comentando, aclara el conocimiento que ya tienen, lo interpretan, les da la capacidad de interpretarlo, claro. Ellos conocían y sobre todo conocían a través de la oralidad, porque no eran tanto los escritos que prepararan, llamémoslo académicamente, pues el conocimiento. Por eso es tan importante. Tan sagrada es la Sagrada Escritura como la Sagrada Tradición. Claro, claro. Y como es el depósito de la fe dado a la Iglesia. Son los tres pilares fundamentales de nuestra fe. Primero no había escritura. Era la oralidad. La oralidad. ¿Recuerden? ¿Cierto? Mi padre era un arameo errante. Se hacían en las tiendas y los ancianos iban haciendo estas narraciones y por eso es el pueblo, más que de la escritura, de la tradición, de la oralidad. Por eso, con todo respeto, por ciertas formas de creer que dicen que no asumen sino lo que está escrito, no todo estaba escrito. Y el mismo Jesús nos lo dice a través de San Juan. Si todo lo que me vieron hacer, si todo lo que hice se escribiera, no cabrían los libros. Está y aún más, San Juan les dice muchas cosas hay que ustedes no las pueden entender ahora. Las entenderán después cuando venga el Paráclito. O sea, tenemos que aceptar que no todo está en la Escritura. Muy bien. Otra de las profecías de Simeón. A Jesús lo ve como signo de contradicción. Y cada vez nos damos cuenta cómo Jesús sigue siendo, se dice en griego, escándalo. Escándalo significa tropezón, piedra. Tan piedra en el zapato es Jesús que queremos anularlo. Y ya filósofos como Nietzsche, que decían la muerte de Dios, filósofos como Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo, y personajes que los escuchamos, y aquí en Colombia tuvimos escritores, cuando hablaban de la iglesia como la ramera, cuando hablaban de que la religión, ahora cuando se ataca al sumo pontífice, y se ataca en una forma en los medios de comunicación, nos estamos dando cuenta que es que cada vez nos estorba más Jesús para nuestros planes. Es que es muy fácil la vida, aparentemente, cuando sacamos a Dios de nuestro camino. Lo sacamos por conveniencia, por comodidad, y yo diría más, por ignorancia. Porque si hay algo gravísimo, uno de los males más grandes que tenemos los seres humanos es la ignorancia. Y más cuando es una ignorancia premeditada, por conveniencia. No, es que
yo no acepto esto, pues no me interesa, y va con mis planes. Bien. Por eso, todo esto tiene que ver con la profecía de la cruz. Entonces, mire, es tan importante lo de la presentación. La profecía de Simeón, que aquí se está haciendo la teología de la cruz. Aquí nace la teología de la cruz asociada con la teología de la gloria. Por lo tanto, luz y gloria en la oscuridad de la cruz. Y esta es otra de las paradojas del Mesías, que lo vimos en otro programa. Bien. Lo de Simeón, Augusto, para que dejemos para el día de mañana, que es el día clásico, porque el tiempo se nos esfuma. La profecía de Simeón es un motivo de meditación profundísimo, porque Simeón no solamente tuvo la gracia de Dios de cargar al Mesías, de contemplar al Mesías, de descubrir al Mesías, sino de profetizar lo venidero a causa del Mesías, porque él mismo le avisó a María sobre el camino de espinas que iría a recorrer. No se puso a consolarla, nada. De una vez, una espada te atravesará el alma. Bueno, Augusto, muchas gracias. Mañana seguiremos con el día clásico de la presentación del Niño Dios en el templo, Señora de la Candelaria, y final de la indulgencia plenaria por los 800 años del pesebre. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción, ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.